Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Fada y conmigo van a tener la teleclase del módulo 3 y 4 de la materia de impuestos 1. Seguramente ya han visto los dos primeros módulos con la contadora Mariana Corso, así que hoy vamos a retomar los temas que dejó ella y vamos a continuar avanzando en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a la ganancia mínima presunta, así como también algunos comentarios ya en el módulo 4 sobre lo que es el impuesto a transferencia de inmuebles. En lo que hace al módulo 3 propiamente dicho, a continuación van a ver los objetivos generales del módulo, donde se van a encontrar con una profundización de los conceptos que vienen viendo en materia de impuestos a las ganancias. Hoy en este módulo 3 nos metemos de lleno en la problemática de los sujetos de tercera categoría, o sea, los sujetos de empresa, ¿no es cierto? Vamos en el módulo 3 a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con sociedades de personas, así como la propia mecánica de liquidación del impuesto a la ganancia de sociedades. Entre los objetivos van a encontrar ahí el conocimiento de las leyes. Obviamente que sabemos que estas teleclases son un complemento necesario de la bibliografía. Ustedes tienen que recurrir a la bibliografía puntual de la materia, así como el contenido de las lecturas, donde van a encontrar una profusa ejercitación práctica que les va a servir para profundizar la materia, ¿no es cierto? Fíjense, dentro de los objetivos vamos a encontrar que aprenda a liquidar el impuesto para todo tipo de contribuyentes. En este caso vamos a hacer hincapié en lo que es tercera categoría, pero el objetivo un poco es ese, ¿no es cierto? Que terminen la materia conociendo la ley, el decreto reglamentario, las resoluciones, a la par de los comentarios de los profesores en las teleclases y a la par de la bibliografía, como todo eso un elemento para estar en condiciones de liquidar el impuesto, no solo en lo que hace a personas físicas, primera, segunda, cuarta categorías, que ya seguramente les han comentado, sino también lo que hace, y sobre todo, digamos, a sociedades que son sujetos de tercera categoría. Otros objetivos, nos dice ahí la Filmina, que puedan evaluar y analizar la determinación de impuestos para las decisiones empresariales, que conozcan los distintos participantes ante los regímenes de retención y percepción, tema que ya también vamos a ir abarcando, que sepa abordar la problemática impositiva en forma integral y que tenga conocimiento de otros gravámenes que también están dentro de esta materia. El esquema conceptual de la materia de impuesto 1 lo conocemos, ¿no es cierto? Básicamente tenemos el análisis de impuesto a las ganancias, que es el que nos va a ocupar a lo largo de toda la materia, aproximadamente el 80% del contenido académico de la materia. Objeto, sujeto, ámbito de aplicación, alcances, exenciones en el impuesto a las ganancias. ¿De qué tratan las rentas de primera, segunda categoría? Las rentas de tercera categoría, las rentas de cuarta categoría. Les decía que hoy nos vamos a hacer focalizar en lo que es tercera categoría. ¿Cuáles son los conceptos grabados? ¿Cuáles son los criterios de imputación para cada una de esas cuatro categorías? ¿Cuáles son los conceptos deducibles, los criterios de atribución? Y varias cuestiones que vamos a ir tocando en particular respecto a cada uno de esos aspectos, ¿no? Y de esas categorías de impuestos a las ganancias. Luego vamos a tocar también, dentro de este esquema conceptual, otros dos gravámenes que abarca la materia. El impuesto a la ganancia mínima presunta y el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas y sucesiones indivisas. No por ser menores, estos dos gravámenes tienen menos importancia, sino que le vamos a dedicar la última parte de la materia, que son dos impuestos que también tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Bien, dentro de los objetivos específicos de este módulo, nos vamos a encontrar con los conceptos fundamentales relativos a la tercera categoría del impuesto a las ganancias, definiendo los sujetos de impuesto a las ganancias, siempre en este caso refiriéndonos a lo que es sociedades, cuál es la personalidad de los mismos, cuándo nace impositivamente un sujeto, cuáles son las utilidades grabadas, cuáles son los conceptos deducibles, cómo tributan las sociedades de personas en el impuesto a las ganancias. Vamos a dejar para el cuarto módulo la problemática de las sociedades de capital, ¿cierto? Cómo evalúan los sujetos de la tercera categoría sus bienes de cambio, sus amortizaciones, cómo se calculan, qué pasa cuando tenemos venta de bienes alcanzados por el impuesto, cuáles son los criterios para su gravabilidad, cómo se determina la obligación tributaria frente a estos sujetos. También vamos a tratar el tema de provisiones y previsiones. Vamos a hacer una conceptualización y una diferenciación de qué se entiende por provisión y previsión, que es un tema que para los que nos ocupamos de impuestos cuando estamos en el día a día liquidando sociedades, es un tema totalmente determinante del resultado de una declaración jurada, ¿no es cierto? Vamos a hablar unos minutos también de la problemática del ajuste por inflación impositivo. Vamos a comentar también
cómo partimos de las normas contables para llegar a los resultados impositivos, ¿no es cierto? O sea, cómo llegamos al resultado impositivo y obviamente a la determinación de impuestos partiendo de la normativa contable. Vamos a comentar qué conceptos hay que tener en cuenta para deducir malos créditos, deudores incobrables o todo otro gasto que esté permitido por la ley como gasto deducible. Y luego la idea es, a partir de esta teleclase, que puedan incorporar esos conocimientos y llevarlos a la práctica, ¿no es cierto? Muy apoyados en el material de las lecturas, que estén en condiciones realmente de decir, puedo de alguna manera liquidar el impuesto, puedo de alguna manera tener un conocimiento cabal de lo que es la problemática del impuesto a ganancias en la tercera categoría, ¿no es cierto? Bueno, dentro del esquema conceptual de este módulo 3, les voy a ir repasando lo que vamos a ver en el presente módulo. Primero, cómo se determinan las ganancias brutas de tercera categoría, cuáles son los conceptos considerados como ganancia bruta, cuáles son las deducciones especiales de la tercera categoría, qué casos particulares tenemos para sociedades de personas. Luego vamos a abarcar algunos temas propios de las sociedades de personas y también de las sociedades de capital, como son los criterios de amortizaciones, las deducciones especiales de la categoría, qué se entiende por venta y reemplazo cuando estamos en presencia de venta de bienes grabados, cómo evaluamos los bienes de cambio, o sea, los inventarios impositivos y su diferencia con el contable, el concepto de provisiones, previsiones y reservas, vamos a hablar de malos créditos, o sea, deudores incobrables, y vamos a hacer unos comentarios sobre la problemática del ajuste por inflación impositivo. Bueno, entonces vamos a entrar al desarrollo ya propiamente dicho de nuestro módulo 3, de esta tercera clase, ¿no es cierto? Primer tema que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de tercera categoría, estamos hablando de sociedades, ¿sí? Sujetos que tributen por ganancias de sociedades. Criterio de imputación devengado, ¿cierto? Vamos a tributar por las rentas devengadas. El artículo 49 de la Ley de Ganancias nos dice cuáles son las ganancias de tercera categoría, cómo se consideran devengadas o en qué casos deben declararse las ganancias de tercera categoría. Ahí nos vamos a encontrar con una problemática que tenemos básicamente dos grandes sujetos en la tercera categoría, lo que son sociedades de personas y lo que son sociedades de capital. A los efectos de impuestos a las ganancias, estos sujetos tributan de distintas formas, ¿no es cierto? Si bien todas son ganancias de tercera categoría que se imputan por lo devengado conforme a los mismos criterios de imputación, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sociedades de personas, que es lo que vamos a hacer foco en este módulo, lo primero que hay que tener en cuenta es que el contribuyente no resulta ser la sociedad de personas, sino que el contribuyente resulta ser la persona física justamente que es titular de la sociedad. Cuando hablamos de sociedades de personas, pensemos en sociedades de hecho, pensemos en empresas unipersonales, pensemos en sociedades colectivas. Ya de hace muchos años, a los efectos de impuestos a las ganancias, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas son consideradas sociedades de capital. Entonces, anticipándonos a lo que vamos a ver en el próximo módulo, en la clase 4, ya les comento que las sociedades de capital, o sea, SRL o SA, tributan como sociedades de capital, tributa la propia sociedad como contribuyente directo del impuesto. La sociedad de capital va a decir, tengo una determinada ganancia, atribuyo esa ganancia, calculo el 35% y ese es el impuesto de la sociedad de capital. A diferencia de eso, la sociedad de personas determina una ganancia y la atribuye a los socios. Por ejemplo, una sociedad colectiva que tuviera 4 socios, ganó 100.000 pesos en el año, le va a atribuir 25.000 pesos, si es que los socios son en partes iguales, 25.000 pesos a cada uno de esos socios. Cada uno de esos socios va a tener que declarar como renta de tercera categoría en su declaración jurada personal 25.000 pesos, junto con cualquier otra renta que ese socio persona física pudiera tener, de primera, segunda, de tercera por otras sociedades o de cuarta. Suma todo en su declaración jurada y determina su impuesto, previamente restar deducciones personales, como ustedes han visto, ¿no es cierto? Y a partir de ahí sí la persona física determina su impuesto. Entonces, cuando estamos en presencia de sociedades de personas, el contribuyente no es la sociedad de personas, sino que el contribuyente es la persona física que está atrás de la sociedad de personas como un titular, como un socio en este caso, ¿no es cierto? Una pequeña particularidad respecto a las empresas unipersonales. Ustedes me dirán, ¿qué diferencia tiene cuando hablamos de empresa unipersonal versus persona física? La persona física por sí es la que tributa el impuesto y la empresa unipersonal, que sería una especie de ficción que crea la ley tributaria cuando dice
vamos a considerar como sujeto a una empresa unipersonal es la misma persona física, pero cuando está realizando una actividad comercial, industrial, empresarial, en definitiva. Entonces, esta persona física, actuando como empresa unipersonal, debe tributar conforme a las normas de la tercera categoría, debe calcular, determinar su ganancia conforme a la tercera categoría, y luego esa ganancia que obtuvo por la tercera categoría la suma a las otras ganancias y presenta su declaración jurada ya individual como persona física junto con sus otras ganancias de las restantes categorías, ¿cierto? Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 49 y en el artículo 50 de la Ley de Ganancias. Particularmente el artículo 50 nos aclara que el resultado impositivo de sociedades de personas se atribuye a los socios y que el resultado debe ser atribuido en el ejercicio en que termine el ejercicio anual correspondiente. Por ejemplo, si estamos en presencia de una sociedad colectiva que cierra ejercicio el 30 de junio de cada año, el 30 de junio de 2010, por decir una fecha, se va a atribuir la ganancia de ejercicio cerrado del 30 de junio de 2010, que era el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2009. Entonces, los socios de la sociedad colectiva van a tener que declarar esa ganancia en su declaración jurada personal como ganancia de tercera categoría en el ejercicio 2010. La sociedad va a presentar una declaración jurada correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010, conforme su fecha de cierre, ¿no es cierto? O sea, la declaración jurada vence a los 4 meses y unos días posteriores a la fecha de cierre, y el socio va a presentar por el ejercicio 2010 su declaración jurada declarando esa ganancia. En este caso, la sociedad solamente va a actuar como un agente de información. Le va a informar al fisco: mirá, yo soy una sociedad colectiva, gané tanto, mis socios son tales, para que luego cada uno de esos socios haga su correspondiente declaración jurada e ingrese el impuesto, ¿no es cierto? Entonces, partimos del resultado histórico del ejercicio, si se trata de una sociedad que lleva libros, y vamos haciendo los ajustes para llegar al resultado impositivo. ¿Cuáles ajustes vamos a hacer? Bueno, todos aquellos ajustes que corresponden, que vamos a ir detallando en la Ley de Impuestos a las Ganancias, todos aquellos ajustes que vamos a ver en el presente teleclase y en la siguiente teleclase, que son las diferencias entre la evaluación contable y la impositiva de determinados rubros, ¿no es cierto? Entonces, partiendo del resultado contable, vamos a ir haciendo ajustes en más o en menos para llegar al resultado impositivo. Y acá alguno me puede preguntar, ¿qué pasa con las sociedades que no tienen resultado contable? Por ejemplo, una sociedad de hecho que no lleva contabilidad. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, directamente no vamos a tener un resultado contable, no partimos de un balance, sino que tenemos que nosotros ir armando un estado de resultados a fines fiscales, ¿sí? Vamos tomando ingresos, gastos, costo de ventas, vamos haciendo algunas determinaciones para llegar a un estado contable o un estado impositivo a fines fiscales. En ese sentido, les recomiendo que lean las disposiciones del artículo 68, 69 y 70 del decreto reglamentario, que nos explica bien cómo tenemos que armar o hacer la atribución de resultados según sean sujetos que llevan contabilidad o que no llevan contabilidad, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los temas de las sociedades de personas es importante que tengamos en cuenta que todo retiro de bienes efectuado por los socios es parte de la problemática de la sociedad de personas. Muchas veces que los socios efectúan retiros, aportes, retiran mercadería para uso personal. Todo eso está grabado y está específicamente dispuesto por la Ley de Ganancias. Por ejemplo, un retiro de un socio se considera una venta para la sociedad de personas a valores de mercado, como si la sociedad se lo hubiera vendido al socio. La sociedad lo debe declarar como una ganancia más. Del mismo modo, el artículo 88 de la Ley de Ganancias nos aclara que no es deducible de impuestos la remuneración del socio en el caso de una sociedad de personas. Por ejemplo, si hubiera un socio de una sociedad de personas que se atribuye, o mejor dicho, que la sociedad le atribuye un sueldo, la ley me dice eso no es deducible. En realidad, la no deducibilidad para la Ley de Ganancias está conceptualizada de esta forma. La sociedad de personas va a deducir la remuneración del socio y luego el socio la va a tener que gravar en su declaración jurada personal. Por ejemplo, si un socio tiene un sueldo en una sociedad colectiva, un socio tiene un sueldo de, no sé, 100.000 pesos al año, la sociedad va a poder deducir ese sueldo, pero luego el socio en la declaración jurada personal del socio, junto con su ganancia por la participación en la sociedad colectiva, va a tomar ese sueldo como mayor ganancia, que solamente en este caso va a ser ganancia de tercera categoría, por ser una ganancia proveniente de una participación en una empresa, en este caso una sociedad de personas, ¿sí?
Bien, el siguiente tema que nos ocupa es todo lo que tiene que ver con las deducciones referidas a la tercera categoría. Bueno, vamos a hablar sobre las deducciones especiales o los conceptos deducibles para las normas de tercera categoría, ¿no es cierto? Esto que voy a comentar ya no hace a la problemática particular de las sociedades de personas, sino que son conceptos que podemos traerlo a todo tipo de sociedades, en todo tipo de liquidación de tercera categoría, ¿no es cierto? Para eso tenemos que ir al artículo 87 de la ley. El artículo 87 de la ley nos habla de las deducciones especiales de tercera categoría. Ahí, si vamos enumerando, vamos a encontrar una serie de deducciones que luego vamos a ir tocando en forma más detallada a lo largo de este módulo y también del módulo cuarto, ¿no es cierto?, de la próxima clase. En primer lugar, el artículo 87, inciso A, nos dice que serán deducibles dentro de las normas de tercera categoría los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. Lo cual es lógico, digamos, estamos hablando de poder deducir todo tipo de gasto relacionado con la tercera categoría. El artículo 87, inciso B, nos establece la posibilidad de deducir castigos y previsiones contra malos créditos en las cantidades justificables de acuerdo a lo que establezca la AFIP. Cuando hablamos de malos créditos, hablamos de deudores incobrables. No me voy a detener mucho en esto porque ya en unos minutos vamos a avanzar con el tema al final de este módulo, pero básicamente tengamos en cuenta que los deudores incobrables van a ser deducibles de impuesto a las ganancias. Sabemos que los deudores incobrables son muchas veces un ítem insignificativo para una determinación de una ganancia de tercera categoría, pero no van a ser libremente o plenamente deducibles, sino que para eso encuentran topes. Vamos a hablar en un rato sobre las previsiones del artículo 136 del decreto reglamentario. Vamos a hablar de qué índices de incobrabilidad tenemos que tener en cuenta y en qué casos podemos deducir los deudores que cumplan un determinado índice de incobrabilidad. Y además, cuando tenemos montos de deuda poco significativos, tenemos una posibilidad adicional que es deducir determinados conceptos que estén en cesación de pagos, siempre que cumplan algún otro requisito, aunque no se verifiquen los índices que les comenté recién. El tema de deudores incobrables genera toda una problemática significativa en el impuesto a las ganancias. Hay cualquier cantidad de antecedentes sobre el tema, los remito a la lectura de la bibliografía. Van a encontrar un montón de fallos, un montón de casos particulares sobre este tema que son de interés y que son significativos para la problemática esta, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con el artículo 87, inciso C nos habla de gastos de organización. Básicamente los gastos de organización van a ser deducibles. Aquí más adelante tienen algún comentario, ¿no es cierto? Los gastos de organización son deducibles, se admite su afectación al primer ejercicio o su amortización en un plano no mayor a 5 años a opción del contribuyente. Siempre que estamos en presencia de gastos de organización, y también podemos hablar de reorganización por función de algunos antecedentes que hay, podemos decir que los gastos de organización podemos seguirlo contable o podemos tomarlo impositivo. Si tomamos lo impositivo nos da la opción de amortizarlos o bien todos en el primer ejercicio, lo cual obviamente pagamos menos impuestos, financieramente nos tendería a ser conveniente, o bien podemos tomar la opción de amortizarlos hasta en 5 años. Cuando recién les hablaba de seguirlo contable, es decir, porque muchas veces se opta contablemente por amortizar los gastos de organización hasta en 5 años. Ahora, ¿qué pasaría si la contabilidad ha optado por amortizar los gastos de organización en 10 años? Bueno, parecería que yo ahí no puedo tomar esa opción, sino que tengo que optar por hacer lo propio impositivamente, o lo deduzco todo en el año o lo amortizo hasta en 5 años.
A priori ustedes dirán, siempre me conviene deducirlo todo en el primer año, financieramente hablando, y en principio es cierto, salvo que se trate de una sociedad que tiene quebrantos y que de alguna manera tiene algún temor que esos quebrantos se prescriban, con lo cual al deducirlo hasta en 5 años va tomando gradualmente la pérdida, de modo de atenuar la prescripción de los quebrantos, ¿no es cierto? Bueno, el 87D nos habla de castigos y previsiones que establezcan las compañías de seguro. Las compañías de seguro pueden deducir previsiones para reservas matemáticas y riesgos en curso. Este es un caso particular de las compañías de seguro, pero lo destaco porque muchas veces cuando hablamos de las previsiones deducibles, ya dentro de un rato vamos a volver al concepto previsión, pero cuando hablamos de previsiones deducibles, solamente se pueden deducir determinadas previsiones para la ley de impuestos. Básicamente son la previsión para deudores incobrables y la previsión para reservas de compañías de seguros, reservas matemáticas y riesgos en curso. Hoy por hoy no se puede por la ley de impuestos a ganancias deducir ningún otro concepto en materia de previsión, ¿sí? Ya vamos a hablar del concepto de previsión y su diferencia con una provisión. Luego, el 87E nos admite la deducción de comisiones y gastos incurridos en el extranjero, indicados en el artículo 8, en cuanto sean justos y razonables. En principio, no hay mayores comentarios sobre eso, salvo que cuando estemos en presencia de algún pago de sujeto exterior vamos a tener un régimen de retención particular, que ya vamos a hablar de eso también, en el módulo, en la clase siguiente. Y siempre los gastos efectuados en el extranjero van a estar de alguna forma mirados con un cierto grado de control adicional por parte del fisco, justamente para ver si los mismos son justos y razonables, lo cual no deja de ser un criterio que también debería aplicar a los gastos efectuados en el país, ¿no es cierto? Bueno, el siguiente ítem, el 87F, en realidad está eliminado, fue derogado por la ley 25063 y se refería a las previsiones para despidos. Solamente un comentario, antes, hasta hace unos años, hasta hace unos ya casi 10 años, las previsiones para despido eran deducibles para la ley de impuestos a las ganancias, ahora ya no son más deducibles como una previsión, por eso les dije que las únicas previsiones deducibles son las que comenté hace un rato. Ahora, si la empresa hace despidos, va a poder deducir los despidos reales, pero no las previsiones para tal concepto, ¿no es cierto? Bueno, el 87G nos permite deducir los gastos o contribuciones realizadas en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar, cultural, etcétera, efectuada por la empresa, ¿no es cierto? Todo gasto efectuado por la empresa que de alguna manera implique un apoyo a favor del personal, de alguna manera es deducible también, aunque ahí hay que ver los aspectos previsionales de este ítem, porque en algunos casos puede ser considerado hasta mayor remuneración a efectos previsionales, ¿no es cierto? Más allá de la deducibilidad de gasto, ¿no es cierto? Acá es importante en este punto también que se pueden deducir, está también previsto en el 87G, las gratificaciones abonadas a empleados, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que a 31 de diciembre tuvo una ganancia extraordinaria y decide habilitar a sus empleados con una gratificación adicional por la performance de los mismos durante el ejercicio y de alguna manera amparada en ese importante resultado que tuvo la empresa. En esos casos, esta gratificación también es deducible, se va a considerar un gasto necesario para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, y el 87G nos dice que ese gasto podrá ser deducido en el presente ejercicio siempre y cuando se pague hasta el vencimiento de la declaración jurada de impuestos. O sea, como la declaración jurada de una sociedad que cierra en diciembre vence en mayo, aproximadamente el 7 de mayo del año siguiente, si esta gratificación adicional extraordinaria a los empleados se paga hasta esa fecha, va a ser deducible en la declaración jurada que vence en mayo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la declaración jurada es diciembre de 2009, vence en mayo de 2010, y la gratificación se pagó en abril de 2010, esa gratificación va a ser deducible en la declaración jurada 2009, a pesar de que quizá no está contabilizada en el 2009, ¿no es cierto? Si por el contrario no se paga hasta el vencimiento de la declaración jurada, se va a poder deducir en el futuro en el ejercicio en que se pague. Luego, el 87H nos habla de los aportes de los empleadores a los planes de seguro de retiro privados efectuados por los empleadores para los empleados. Eso tiene un tope, es una deducción muy baja, ya hoy está en el orden de los 630 pesos, o sea que prácticamente no tiene mayor efecto. Luego, el 87I nos habla de gastos de representación. Los gastos de representación van a ser deducibles siempre y cuando
realmente tengan ese objetivo y tienen un límite del 1,5% de las remuneraciones pagadas al personal. O sea, todo lo que tenga que ver con gastos efectuados de forma extraordinaria en representación de la empresa, llamémosle agasajos, reuniones, comidas, eventos sociales, que de alguna manera tienden